El Partido Social Cristiano recupera su fuerza política, mientras otros liderazgos ganan plazas importantes. El fraccionamiento en Quito se profundiza y el correísmo se recupera. ¿Quién controla el Ecuador? Luego de estas elecciones, Ecuador cambiará de autoridades. Lo que no sabemos aún es si cambiará de dueño. Mientras en Guayas y en otras provincias la marea social cristiana lo tiñe todo de amarillo, en Quito hay una fragmentación peligrosa, matizada por un correísmo que se reagrupa en dos nichos de poder ante el ocaso de Alianza País. Finalmente está el centro derecha ilustrado, que se lleva el peor resultado de los últimos años. En el programa de hoy veremos de qué color es ahora la piel del Ecuador y cómo estos resultados marcarán el segundo tiempo de la transición morenista. Hagamos análisis electoral en Políticamente Correcto. Bienvenidos. Hoy nos acompañan Gustavo Larrea, exdiputado, exministro y presidente del movimiento Democracia Sí. Saudia Leboyer, periodista y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar. En los estudios de Guayaquil está Hernán Pérez Luz, jurista y articulista de Diario El Universo. Y Andrés Mideros, exsecretario de Planificación y ex viceministro del gobierno de Rafael Correa. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy vamos a revisar los principales resultados electorales que partidos, figuras políticas y gobernantes recibieron en las elecciones del 24 de marzo para saber en dónde estamos y cómo este país se proyectará hacia las elecciones del 2021. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Claudia. Carlos, en los comicios del domingo las fuerzas políticas quedaron dispersas sin un peso nacional gravitante. Los ganadores fueron el Partido Social Cristiano, que pasó de tener una prefectura en el 2014 a conquistar 8 en estas elecciones. Y de 11 alcaldías a 42, el PSC participó solo y en alianzas. Pachakutik remontó. En el 2014 tuvo una prefectura y 23 alcaldías. Ahora conquistó 5 provincias y bajó a 18 cabildos, pero son ciudades con mayor población. Democracia Sí, movimiento de Gustavo Larrea. En esta primera participación ganó 4 prefecturas y 28 alcaldías participando en grandes alianzas. Los perdedores son Creo de Guillermo Lasso, que era la segunda fuerza del país. En estas elecciones mantuvo la prefectura de Loja y sumó 34 alcaldías de ciudades medianas y pequeñas. Además, la fuerza que amasó en Quito en el 2017 quedó seriamente golpeada este domingo. Alianza País, liderada por el presidente Lenín Moreno, también perdió espacio. En el 2014 obtuvo 10 prefecturas y 68 alcaldías. Ahora alcanzó 2 prefecturas y 27 alcaldías, 17 de ellas en acuerdos. Y Suma de Mauricio Rodas, que en el 2014 tenía 2 prefecturas y 15 alcaldías. Ahora conserva 2 prefecturas y sube el número de alcaldías a 16, pero perdió la más importante, Quito. Estas elecciones también cierran el ciclo político de varios personajes. Así es, se trata de Paco Moncayo, quien quedó en tercer lugar para la alcaldía de Quito, Jimmy Jairala, quien perdió la de Guayaquil, y Paul Carrasco la alcaldía de Cuenca. Carlos Falqués Batallas perdió la prefectura de El Oro. En Loja, José Bolívar Castillo, el alcalde revocado, que volvió a lanzarse sin éxito. Luis Fernando Torres no ganó en Ambato y Gilmar Gutiérrez perdió la prefectura de Napo. Claudia, ¿y figuras nuevas? Han surgido nuevos rostros como Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, Andrea Escaco, joven mujer que llegó a la alcaldía de Ibarra, y Leonardo Orlando de Fuerza Compromiso Social, quien era director del SRI. Es importante sopesar la influencia del correísmo, pero eso lo veremos más adelante. Carlos, empiezas el debate. Gracias, Claudia, por ese informe. Doctor Hernán Pérez Luz, después de estas elecciones, ¿quién tiene el poder en Ecuador? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta bastante difícil de responder a este momento. Las elecciones fueron elecciones simplemente locales, seccionales. Al día de hoy, como bien lo hace notar la introducción, el Partido Social Cristiano se perfila como un partido que ha aumentado, ha incrementado su presencia en los gobiernos seccionales. Pero
De ahí a gobernar el Ecuador o en el poder en el que está, quién lo maneja, etcétera, todavía es un poco difícil. El Partido Social Cristiano, si bien es cierto, tenía ya una buena presencia, repunte en las elecciones parlamentarias, las últimas, ahora pues obviamente da un paso adelante con el triunfo que ha tenido en las elecciones seccionales, pero eso es al día de hoy y es un buen termómetro, pero no es realmente suficiente. Faltan 2 años todavía para las elecciones presidenciales. En el Ecuador, pues la historia nos enseña que las cosas van evolucionando y van cambiando. Así que por ahora el poder todavía sigue en manos del presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar el Partido Social Cristiano si es que está obligado a darlo, doctor? Bueno, no soy yo quien puede darle consejos al Partido Social Cristiano, especialmente su líder tiene una vasta experiencia, prácticamente más de 30 años de vida pública. Supongo que ha de tener que ir construyendo acercamientos, especialmente en aquellas regiones en las que no ha tenido una victoria o una presencia importante. Recordemos que el Partido Social Cristiano, si bien ha gravitado en la vida nacional en la época de la llamada partidocracia, un poco bajó su perfil, pero mantuvo un bastión importante en Guayaquil durante el régimen del correísmo y ha regresado otra vez a tomar su puesto de liderazgo en ahora. Es difícil decirle, pues, obviamente, que podemos recomendar. Gracias, doctor Pérez. Gustavo Larrea, ¿Ecuador se aleja de la izquierda si vemos los resultados electorales de este domingo donde se fortalece el Partido Social Cristiano? Sí, el Partido Social Cristiano pasa a ser la primera fuerza en esta elección, pero la tendencia de centro-izquierda es mayoritaria. Tiene 15 prefecturas de las 23, tiene mayoría en las capitales de provincia. La centro-izquierda? Todas las fuerzas que van desde la lista 1, Centro Democrático, Unidad Popular, AP, Democracia Sí, Pachacuti, Izquierda Democrática, entre otras. ¿El correísmo? El correísmo es difuso. El correísmo se reclama de izquierda, sin embargo tiene posiciones políticas en algunos temas de extrema derecha. Es decir, por lo tanto, ellos deberían calificarse. No los voy a mencionar en esto, pero me parece importante precisar. En las alcaldías, Democracia Sí tenía 28 hace 3 días. En los últimos resultados tiene 35 alcaldías. Teníamos 4 prefecturas. En este momento apoyamos a 2 más que no se consideran ahí. Por todo el tema de alianzas, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros apoyamos a la prefectura que no consta ahí, que es la de Cotopaxi, de Jorge Guamán. Y también apoyamos la candidatura de Guillermo Herrera a la prefectura del Carchi. Son 6 prefecturas. Pero muchos de ellos no están inscritos como lista 20. Entonces, en estas dos casos. Por eso es difícil ser precisos. Pero en las 4 en las que aparece la lista 20 son esas 4. Esa es una buena precisión. En general, la tendencia de centroizquierda gana en los municipios, para ponerlo más fácil. La derecha y centroderecha gana 80 alcaldías de las 221 alcaldías. Pero entonces quiere decir que la izquierda sigue dividida también. Está dividida, desde luego, pero como tendencia es la mayoritaria, igual que la derecha. La derecha también está bastante dividida. En el caso de Pichincha presentaron 6 candidatos. Es decir, las tendencias no están unificadas. Hay, desde luego, en la derecha una fuerza importante, que es el Partido Social Cristiano, que ahora le supera, creo, y en el centro izquierda está Pachacuti y Democracia Sí. Perfecto. Saudia Leboyer, volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿quién tiene ahora el poder en el Ecuador? Gracias. No creo que sea Lenín Moreno, ¿no? Gracias, Carlos. No, yo lo que veo todavía es un país bastante fraccionado, porque más allá de los resultados numéricos, todavía tenemos la gente que está a favor o en contra de Correa. Eso sigue reinando. Entonces, hay mucha disputa de poder. Por eso es que todavía no se va a consolidar una mayoría. Yo estoy de acuerdo con el doctor Luz, Hernán Pérez Luz, que esto va a tomar un tiempo saber cómo esto se va a ir reestructurando nuevamente, reagrupando, porque hay demasiados espacios que están todavía reclamados. Todos estos grupos que han estado de la centroizquierda, en algún momento dado, vinieron de un solo proyecto político, que era Alianza País de hace unos años, y que ahora se ha fraccionado. O sea, ¿quiénes? Alianza País, o sea, la gente que ahora está en Democracia. Exacto, los que se han hecho salir. Exacto, toda la gente que fue en algún momento parte de la Revolución Ciudadana, lo que ahora han hecho es dispersarse. Pero visto así, entonces el poder está todavía, ¿dónde está? Estamos viendo, porque todo eso se está reacomodando, está en un proceso de ajuste.
Y hablando, Andrés Midero, de los perdedores, ¿qué balance podemos sacar ahí? Mire, yo creo que en los perdedores está absolutamente claro que son Creo y Alianza País como partido político. Pero si Esos ellos son mantenían la agenda definitivamente política del los 2017, perdedores, pues. que mantenían esa agenda. Ahora lo que se ve es más bien un país que en lo político se polariza y se fragmenta. Se polariza en dos tendencias, la una social cristiana, que logra unos triunfos, pero no suficientes, y además tiene reveses muy fuertes, como es haber perdido la alcaldía de Machala, la alcaldía de Ambato, haber fracasado en Manabí, haber fracasado también en Pichincha. Esos son los socialcristianos. Tiene el correísmo, la lista 5, más viva que nunca, con una opción electoral sin duda, y comparto en eso la visión de Gustavo, en el sentido de que es del centro a la izquierda en donde se tiene la mayor cantidad de prefecturas y de alcaldías, aunque fragmentadas. Andrés, en el siguiente bloque vamos a hablar más del correísmo. Yo quería preguntarle una cosa. ¿Nebot se fortalece por la debilidad de Creo y Correa se fortalece por la debilidad de Moreno? ¿Podríamos también entender así las cosas o no es directamente proporcional? No creo que es tan directo. Sin duda hay y respondiendo a la primera pregunta, ¿quién tiene el poder? Yo creo que el poder, quien los tiene en este momento son las cámaras empresariales a través de un gobierno que da espacios para que los social cristianos se hagan fuertes y que en sus fracasos e ineficiencias hace fuerte también al correísmo. Ese es el rol que juega el gobierno nacional. No creo que venga directamente relacionado, creo que los socialcristianos tienen una posición fuerte, son una parte de la polarización, pero tienen derrotas importantes que tampoco se ven como invencibles o grandes ganadores. Yo no los veo por ahí. ¿Usted siente que entonces el Partido Social Cristiano sigue siendo el partido del candidato de Moreno, entonces? Yo veo que el gobierno de Moreno ayuda a consolidar la fuerza política de los socialcristianos intencionalmente, y que sin intención por sus debilidades vuelva a fortalecer al correísmo. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. El correísmo, bajo la bandera de Fuerza Compromiso Social, obtuvo 2 prefecturas en los comicios de la semana pasada. ¿Eso realmente significa que el correísmo está vivo? Lo analizaremos luego del corte. Parte de la opinión pública ha dicho que la sorpresa de la última jornada electoral fueron los resultados del correísmo. Para sus huestes, el expresidente está más vivo que nunca. Por estas razones, vale matizar el alcance de su desempeño electoral. Claudia. Carlos, partamos de los resultados de la consulta popular de febrero del 2018. La pregunta 2, que dejó sin efecto la reelección indefinida, tuvo un voto de rechazo del 35.8%, que podría considerarse como el voto duro del correísmo. En Manabí, ese voto por el no fue del 51.6% y en Pichincha del 31.3%. En estas elecciones, el correísmo conquistó las prefecturas de ambas provincias, pero con votaciones mucho menores. Leonardo Orlando gana en Manabí con el 28.5% y Paola Pavón en Pichincha con el 22.15%. Ambos candidatos se distancian de sus contendores inmediatos con márgenes que rondan los 2 puntos. En ningún cantón de Manabí ni en Pichincha el correísmo tuvo alcaldías. Por lo tanto, los prefectos Orlando y Pavón tendrán consejos provinciales en contra. El correísmo tampoco está presente en ninguna de las otras 10 prefecturas en las que participaron, ni en las 49 alcaldías en las que pusieron candidato. Y en el Consejo de Participación Ciudadana, solo 2 de los 7 candidatos que Correa apoyó se eligieron. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si hay un resurgir del correísmo. Bien, Andrés Mideros, ¿hay o no un resurgir del correísmo? Esas cifras parecerían que parcialmente, porque no es la votación dura de hace un año en la consulta popular. El correísmo y las tendencias de izquierda han sido fuertemente golpeadas. Yo lo que veo es un país polarizado y fragmentado. Polarizado en el sentido que tiene a los socialcristianos con la figura de Jaime Nebot, por un lado, por el otro lado tiene al correísmo en la figura de Rafael Correa, pero ninguno de los dos con mayorías absolutas para ser el eje hegemónico de la política, como sí lo fue Alianza País y Rafael Correa la década pasada. O sea, ¿no tienen garantizado el triunfo electoral? Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Ninguno tiene el triunfo garantizado, pero hay una fragmentación y que luego podemos ir puliendo en cada uno de los resultados. El problema es que Nebot sí puede ser candidato presidencial y Rafael Correa ya no puede ser candidato presidencial. Es correcto, pero independientemente de eso, lo que sí nos deja esta campaña es que los candidatos de Rafael Correa, la votación que sacan no son tanto por ellos, sino justamente por Rafael Correa, independientemente de que él haya sido candidato. Hay una polarización en dos, pero
en minorías. Y en minorías como también han ganado muchas alcaldías y muchas prefecturas que en promedio son votaciones que dan la victoria menores del 30%. Hay una pérdida de representación en esa polarización. Gustavo Larrea, ¿hay que sostener, como sostiene Jaime Nebot, que Correa sigue vivo? ¿O Desde más luego, vivo que nunca? Desde luego que está vivo, es evidente que es así, pero políticamente no tiene la fuerza que Jaime Nebot desliza en su intervención. Yo creo que fue un equívoco de él, y lo digo por qué. ¿Lo está sobreestimando? Lo está sobreestimando. Okay. El correísmo no llega a sacar ese 35, no ha sido 32 que yo pensaba, o 33, 35% y algo más en el no. Y ellos reivindicaron eso como la principal fuerza política del país. Hoy, sin duda, no pueden reivindicarse como la principal fuerza, porque su votación en promedio nacional, si bien ganan 2 prefecturas, tienen graves problemas en ganar alcaldías en las 221 alcaldías. Por lo tanto, su promedio nacional llegará más o menos 10, Pero 11%. lo que sí cabe precisar es que ellos participaron únicamente en 12 provincias y en 49 cantones. Sí. Lo que hace que ese 10% a lo mejor pudiera ser más amplio si A hubiera lo tenido mejor presencia nacional. podría ser, pero de hecho no es el 35%. Es decir, regálale 10 puntos más. El ejemplo de Manabí es clarísimo. Es muy claro, no es una recuperación de fuerzas, evidentemente no es. No hay una polarización, por lo tanto, con ellos ni de lejos. Y aquí hay una fuerza emergente que nace en este proceso electoral, que es democracia, sí. Nosotros tenemos 9 meses de haber sido legalizados y obtenemos 35 alcaldías, apoyamos de esas 35, 26 son dirigentes de nuestra organización, el resto son aliados. En las prefecturas, la de Santo Domingo, quien fue electa prefecta, es la presidente provincial de Democracia, sí. Es decir, aquí hay una fuerza emergente que hay que leerla. ¿Y ustedes van a poner candidato presidencial, doctor Nosotros Larrea? vamos a apoyar un candidato presidencial con absoluta seguridad. ¿Va a ser ¿Quién? usted? No, eso no está en definición ahora, me parece que es el tiempo para definir eso no es ahora. El tiempo para definir eso probablemente sea en un ¿Usted año. va a poner el segundo Rafael Correa en este país? A para ver, las próximas yo elecciones? creo que Rafael Correa fue un presidente que apoyamos la mayoría de ecuatorianos al inicio y que desvió de un programa de gobierno democrático que planteó una revolución económica a un gobierno autoritario, excluyente. Usted le puso a No, Rafael yo Correa. creo que lo puso la ciudadanía. O sea, Es pero decir, usted eso sería, trabajó con él y imagínate con Alberto que Acosta y uno con tuviera el la Concha capacidad Cordero. de poner un presidente, no es así. Lo pone la votación popular. Nosotros vamos a trabajar porque en el país el próximo gobierno sea un gobierno sensato que impulse el desarrollo económico, la inclusión social, la ética pública, que impulse la lucha contra la corrupción en la ética pública y que tenga una política ambiental clara. Doctor Pérez Luz, ¿le causó a usted sorpresa el segundo lugar de Pierina Correa en Guayas, como para entender que realmente el correísmo o ha crecido o sigue con su fuerza, por ejemplo, en esa provincia? Algo de sorpresa me causó. Sin embargo, yo coincido con el análisis de la periodista que nos introdujo a este segmento, en que evidentemente, no obstante estas buenas votaciones que logró el correísmo, no deja de ser cierto que se encuentra en una picada, ¿no?, de regreso. Es claro que llama la atención luego de ser un movimiento, un partido hegemónico durante tanto tiempo. Va a tomar un poco de tiempo, si usted quiere. No puede evaporarse el electorado o las adhesiones al correísmo tan fácilmente. Yo creo que ese electorado... ¿Se tiene que evaporar, doctor Pérez, o no? Si no, en un país donde hay el correísmo vivía, y lo acabamos de comprobar, un acentuado caudillismo. Acaba de decirnos que muchas veces se vota, en las pocas votaciones que se han logrado no era por los candidatos, sino por la figura del presidente Correa. El presidente Correa sigue fuera del país, tiene que rendirle a la justicia ecuatoriana cuentas. No creo que vaya a regresar al Ecuador. Hay muchas cosas que investigar todavía y que tienen que aclararse, ¿no? Entonces, es un partido, es un movimiento que de alguna forma va a ir diluyéndose, me parece. Ya ha pasado esto en el Ecuador, en otras ocasiones ha habido estos movimientos fuertes de caudillismo y luego van diluyéndose hasta que se van reacomodando, doctor, las fuerzas. El hecho de que Jaime Nebot haya captado para sí a Carlos Luis Morales, que era una figura del correísmo inicial, ¿eso también explica la alta votación de Carlos Luis Morales? Es decir, el Partido Social Cristiano logró captar
mucha de esa votación correísta para su beneficio en Guayas? Es probable, es probable. Hay ciertos vasos comunicantes entre el electorado del expresidente Correa y el electorado del Partido Social Cristiano, eso es innegable. Hay un estilo un poco tirado a populismo, con ciertas versiones similares de ejecutividad, etcétera, pero obviamente hay diferencias, ¿no? Y yo quisiera un poco anotar un tema que se habló en el segmento que ya pasamos. Yo no sé si esta elección nos asegura una definición de centro-izquierda, centro-derecha, derecha o izquierda. Yo comprendo el planteamiento que ha hecho el doctor Gustavo Larrea, me parece muy inteligente, pero estas son elecciones municipales. Hay mucho en juego de cuestiones locales en la que ya en un país que a veces pesa en la parte ideológica, extrapolar que de aquí ya hay unas tendencias de centro-derecha o de centro-izquierda por las elecciones, me parece que a veces es un poco aventurado. Gracias, doctor Pérez. Saudia Leboyer, entonces, ¿qué significa este momento Rafael Correa en el país? A ver, Rafael Correa todavía sigue siendo, es el caudillo ausente, pero eso no significa que la estructura de él vaya a desaparecer de golpe. Tiene que ser un proceso, eso ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Con quiénes? Por ejemplo, pasó con el gobierno mismo de Bucarán en un momento dado, me parece que pasó con Lucio Gutiérrez también, que llegaron a tener cierta votación después de que salieron del gobierno, más allá de las causas que fueron, y finalmente esas fuerzas permanecieron. ¿Por qué? Porque este es un país que básicamente se maneja por caudillos. En todo el país. Maquinaria estatal. Exacto. Y tienes todo el tema de caciques. Por eso es que ahorita tú me dices cuál sería la perspectiva de aquí a la campaña presidencial. Es bien difícil verlo, porque como están surgiendo nuevas figuras, se están jubilando otras figuras, entonces hay que mirar cómo se da todo este reacomodo. Entonces Rafael Correa, claro, podrá seguir jalando un poco más, salvo que regrese al país y active más en política, lo cual es complejo, ¿no? Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que este programa se retransmite en Quito en Radio Suceso 101.7 FM. Seguimos con el debate. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Saudia Leboyer, una de las consecuencias de las elecciones del domingo es esta nueva pugna que surge y este enfrentamiento que surge en la asamblea entre correístas y morenistas por los temas de fiscalización. ¿Podemos decir que luego de estas elecciones entre Moreno y Correa viene un ambiente de mayor hostilidad o no necesariamente? No necesariamente. Han vivido 2 años en una cortesía, de vez en cuando te pincho, pero hay demasiadas cosas todavía que no se han dicho, que van a tomar mucho tiempo en investigar. Lamentablemente la idea esta de la corrupción la están quemando mucho en el debate público con pocos resultados. Se está dañando, ¿no? Se está dañando, eso se está degenerando rápidamente, lo cual es una verdadera pena para el país, pero yo creo que va a seguir la misma relación sin hacerse mayores daños. Pero llegar a un momento ya de filtrarse fotos íntimas y de acusarse mutuamente, entonces ahora los morenistas están empezando a soltar la lengua y hablar de Ramiro González y del gobierno de Correa. ¿No es eso un producto de esta fiebre electoral? Yo creo que más bien es un tema de, a ver, acordémonos que hay ciertos espacios donde no nos podemos tocar. Entonces, si tú me empiezas a molestar, yo te empiezo a sacar cosas. Hay un acuerdo tácito ahí para no molestar si simplemente están subiéndole el volumen al tema cuando ya sienten que hay presión y después le vuelven a bajar. Están marcando su territorio. Sí, ¿no? Marcan territorio. Para mí eso es lo que está ocurriendo. Bien. Doctor Hernán Pérez Luz, estas elecciones abren un espacio de inestabilidad para Moreno. Le digo esto porque si el Partido Social Cristiano querrá dar un paso más hacia adelante con el tema de una candidatura presidencial, independientemente de que sea o no Jaime Nebot, va a querer tomar distancia de Moreno y quizás ya no apoyarle en la Asamblea. ¿Cómo mira usted eso? Es verdad, yo lo miro con preocupación por el país realmente. El presidente Moreno se enfrenta a una situación no muy agradable. Los últimos meses, los últimos 2 años de su mandato, sin una fuerza parlamentaria coherente, homogénea, sólida, que le dé sustento, y con elecciones presidenciales. El país, como usted sabe, veamos, ya estamos hablando ya de las elecciones presidenciales, tenemos esta fiebre, entonces los últimos meses, quizás el último año va a ser muy difícil para el gobierno
manejarse, más aún cuando se necesita la convergencia parlamentaria para poner en práctica, llevar a realidad el acuerdo con el Fondo Monetario que es tan necesario para el país, ¿no? Yo lo veo con preocupación, esperemos que prime cierta madurez en los movimientos políticos, especialmente en la Asamblea, pero la historia del país es que en el segundo tramo presidencial, más aún de un presidente que ya ha anunciado que no tiene intereses de proyectarse en la vida nacional, va a ser muy difícil realmente tener alianzas y provocar una cierta estabilidad y gobernabilidad. Ahora, en ese sentido, ¿usted ve a Correa muy agresivo con Moreno en el plano parlamentario, por ejemplo? Saudia Leboyer dice que no, que es solo show. Yo creo que algo va a haber de presión por parte del correísmo, pero realmente ambas partes se hacen un daño terrible, yo creo, porque a la ciudadanía realmente esta danza de denuncias entre quienes fueron de alguna manera pues socios no es tan bien vista, digamos, así que puede ser que vaya a haber más de esto, pero en la mitad de esta pugna que va a haber está la ciudadanía, están los medios de comunicación, está la fiscalía, van a salir, va a haber probablemente más revelaciones de los serios actos de corrupción que hemos tenido. El caso, los temas de Odebrecht todavía no se terminan de investigar. Hay otros casos que se están ventilando en las cortes de Estados Unidos. Así que este tema, aunque el correísmo no lo provoque, o aunque el morenismo tampoco lo provoque a la otra parte, hay una realidad. Aquí hay que investigar mucho de lo que ha sucedido en la última década. Perfecto. Y ahí van a salir lastimadas las ambas partes. Bien, gracias, doctor Pérez. Andrés Miteros, entonces, en contra de lo que usted supone, Moreno se está quedando solo políticamente en estos 2 años que vienen. Yo creo que Moreno ya se ha venido quedando solo desde el primer día de gobierno y ha sido de a poco, ha sido paulatino. Yo lo que veo en los resultados actualmente es que, y hablo desde la izquierda, y hablo con optimismo en el sentido de que sí veo la posibilidad de consolidar un gran acuerdo, un frente amplio, progresista, que le diga no a los socialcristianos. Yo creo que eso hay que decirlo con claridad. Yo sí veo que hay unas fuerzas emergentes en minoría y dispersas. A nivel de prefecturas, el hecho de tener las 5 de Pachacutic, 2 de Izquierda Democrática, 4 de Democracia Sí, 3 de ellas en alianza, 2 de la Revolución Ciudadana. Yo creo que ahí hay un espacio para desde el territorio. ¿Usted cree que puede volver a converger la Revolución Ciudadana con Pachacutic y Democracia Sí? Yo creo que ahí hay algunos actores con los cuales se puede llegar a establecer un acuerdo programático del centro hacia la izquierda. Sí está Gustavo Larrea, que le ¿no? compita, y con Gustavo Larrea, del centro hacia la izquierda, que le ponga un freno a la derecha y al neoliberalismo. ¿Esa es la prioridad, ponerle un freno a la derecha no volver a negociar con Correa? Yo creo que no hay viabilidad de un acuerdo por la impunidad. Y creo que ese es un tema que no es simplemente viable. Por lo tanto, un acuerdo de esa naturaleza no lo veo viable, porque el expresidente plantea eso, un acuerdo por la impunidad, y eso no es viable. Es decir, nosotros no vamos a estar en ese acuerdo. En relación al gobierno, yo creo que el gobierno en los próximos 2 años requiere un programa de unidad nacional y requiere un gabinete de unidad nacional que exprese ese programa. Y ese gobierno de unidad nacional implica estabilidad política, respeto a las libertades, a los derechos humanos, a la institucionalidad democrática, ¿Fortalecer el acuerdo con el FMI? Estoy hablando de la política, al proceso de restablecer la democracia y la institucionalidad, a la inclusión social y desde luego a la política económica. Y la política económica implica estabilidad económica. ¿Y ya tienen... No vas a tener desarrollo económico, crecimiento económico si no hay estabilidad económica. Hay que apoyar esa agenda con el FMI. Sí, desde luego. ¿Es viable la política social con el FMI? Sí, yo creo que es necesario un acuerdo con todos los multilaterales como se ha venido dando y creo que hay que consolidar. Y finalmente, creo que ese acuerdo, con madurez política, la debe adoptar la nación entera. Porque si no lo adopta, jugar a la desestabilización, jugar al golpe de Estado, jugar a la muerte cruzada, jugar, en definitiva, a lanzar piedras para que este proceso se caiga, implica jugar a la desestabilización. ¿Y usted teme que eso esté pasando? Hay 2 fuerzas que están tras de eso. ¿Cuáles? Una nítidamente, sin duda, el correísmo. ¿Y la otra? Claramente, y la otra fuerzas de extrema derecha que juegan también a lo mismo. Pero ahí no está Nebot, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿No está Nebot ahí? No creo que Nebot esté jugando. Es que hay que aclararlo eso, sí, hay que Sí, aclararlo. me parece sí. bien aclararlo. Yo creo que Nebot no es depositario de lo que hace el gobierno. Yo creo que esa es una lectura falsa.
una lectura engañosa, una lectura izquierdista, que no ve el conjunto, que ve la política ve desde su subjetividad. Es decir, yo creo que hay diferencias con Jaime Nebot enormes, pero hay que reconocer que el país requiere acuerdos nacionales. Además, en cualquier régimen. El mismo expresidente Correa tuvo sin duda acuerdos con Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano. Es decir, no podemos satanizar los acuerdos. Yo creo que el país debe dejar de vivir de espaldas unos con otros. Es necesario reunirse en una mesa, hablar con franqueza y gobernar para todos. ¿Y usted deja la campaña electoral para blindar a Moreno, acompañarle en este segundo periodo? No, yo no dejo la campaña electoral, sino porque se terminó. Si no, seguiría en campaña. No. De acuerdo, eso se termina, pero viene una siguiente fase de 2 años. Una ¿Y usted fase viene en la que a fortalecer esa unidad? Nosotros vamos a jugar por fortalecer la unidad nacional, vamos a jugar por la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad institucional. ¿Le va a tender nuevamente la mano a Lenín Moreno? Sí, yo voy a tender la mano a Lenín Moreno y a la nación entera. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. En Quito, Jorge Yunda ganó con el 21.3% de los votos y no logró una mayoría en el Consejo Municipal. ¿Será una alcaldía compleja de sobrellevar? El análisis aquí en la mesa de Políticamente Correcto, luego de esta pausa. Y por su condición de capital de la República, es preciso hablar de cómo el vacío de liderazgo político se profundizó en Quito en estas elecciones. Claudia. Carlos, hablemos de Quito como una ciudad desarticulada. Jorge Yunda ganó la alcaldía con un modesto 21.3%, escoltado por 3 candidatos que tienen votaciones similares. Luisa Maldonado del correísmo, 18.4%. Paco Moncayo de la ID con 17.7% y César Montúfar de Concertación con el 17%. Montúfar se impuso en el norte de la ciudad y Yunda ganó en el sur, centro y las zonas rurales. Mientras que la votación de Maldonado es uniforme en todo el distrito, con más fuerza en el sur. Moncayo logró también una presencia uniforme en todo el cantón. Estas circunstancias vuelven a Yunda un alcalde políticamente débil, pues su votación es la más baja en 27 años. Pese a que tuvo el 21.3% de votación, solo consiguió 3 de los 21 concejales, es decir, el 14%, una minoría peligrosa. Recordemos que en el 2014 Mauricio Rodas llegó al Cabildo con el 58% de votos y el 42% de concejales. En el 2009, Augusto Barrera triunfó con el 43% de votos y captó el 60% del Consejo. El entorno político en el que llega Yunda a la alcaldía le garantizarán un espacio de estabilidad. Carlos. Bien, gracias Claudia. Doctor Marcelo Larrea, Gustavo Larrea, el triunfo de Jorge Yunda es la expresión de ¿qué? Yo creo que es la expresión de la dispersión electoral de la ciudad de Quito. 17 candidatos a alcaldes, dispersión absoluta, y también es producto de que el candidato que hasta hace una semana, 10 días atrás, aparecía claramente como ganador, el general Paco Moncayo, fue objeto de un ataque de todos los que no iban primeros. Eso pasa siempre. Sí, siempre, sí, Tenía pero que estar pasa. previstos que eso iba a suceder. Pero pasa, y creo que se cometieron errores de campaña que no blindaron la candidatura. Ahora, ¿no fue un error de parte de ustedes haber precipitado la candidatura de Moncayo sin pensar en más bien abrir un frente mucho más amplio que rompa barreras ideológicas y, por ejemplo, que sea necesario haber conversado con Guillermo Lasso, con César Montúfar y obviamente Paco Moncayo para tener algo más grande? A ver, yo creo que eso no era viable, porque los sectores de derecha estaban empecinados en tener todos candidatos. Es decir, ni siquiera la derecha pudo presentar una opción única, se fragmentó en 5 o 6 candidaturas. Del centro hacia la izquierda también se fragmentó, no fue la única candidatura la de Paco, hubieron otras candidaturas. Creo que la campaña sufrió ataques, no nos blindamos, creo que cometimos errores. La campaña debió ser una campaña abierta, debió ser una campaña inclusiva, de debate, desde luego que sí, y creo que no debatir fue un error. Y creo que esos errores se pagaron en el resultado final. Pero la centro derecha sí era un electorado que podía seducir Paco Moncayo y lo perdió. Pero eso es relativo, porque la centro derecha tenía otro objetivo. Para ellos, su objetivo era ganarle a Moncayo. Y por lo tanto, ellos querían un candidato que sea opositor a Moncayo. Y tuvieron varios. Tuvieron a César Montúfar, tuvieron a Paola Ventimilla, tuvieron los candidatos que expresaron sus intereses y su incapacidad de llegar a acuerdos. Saudia Levayor, ¿y qué papel debe jugar Jorge Yunda en la política nacional? ¿Debe trabajar con Moreno
o ceder a la presión de Correa en el Consejo? Porque él está complicado. Está o muy se alía complicado, Moreno sí. o se alía con Correa, que son mayoría en el Consejo. O sea, le va a tocar muy difícil, ¿no? Va a tener que negociar en función del mismo proyecto que ganó, porque a la larga él gana con un proyecto para la ciudad. ¿Pero qué ese proyecto qué es? Exacto. O sea, son obras, son Son cosas... obras, son cuestiones específicas, ciudadanas, muy pequeñas. Pero si es que él quiere subsistir, porque claro, tiene la presión de los 9 concejales que fueron electos de Luisa Maldonado, que es de esta línea, y él tiene 3. Tiene que coalicionar con alguien. Él tiene que trabajar, o sea, lo que el deber ser de él, realmente el deber ser es trabajar con el gobierno y a tratar de mantener el control de alguna manera en el Consejo, porque si no va a ser una alcaldía fallida, va a ser uno más ahí. Antes de darle la palabra a Andrés Mideros, doctor Larrea, Yunda tiene que negociar con las 9 concejalías de los otros partidos, la idea de concertación, yo creo que Yunda empezó y dio un paso importante esta semana. Y ese paso fue llamar a los exalcaldes a pedirles apoyo. Y eso me parece un gesto de humildad y me parece un gesto políticamente correcto. ¿Por qué? Porque eso le fortalece a Yunda. Y creo que los alcaldes han sido muy generosos. Les he escuchado al menos a Augusto Barrera, a Paco Moncayo, a Roque Sevilla, y me parece que esa es la posición. Que apoyarle, que haga una buena gestión. O sea, tiene que darle gobernabilidad a estas Hay que fuerzas darle de centro-derecha. De centro-izquierda. Y centro-derecha. A ver, cuando hablo de Augusto Barrera estoy hablando de centro-izquierda, cuando hablo de... No, pero yo me refiero a los concejales, los concejales de Montúfar, Desde de Paco luego, eso implica un acuerdo por la ciudad con todas las Holguín. tendencias ideológicas, sin duda alguna. No se trata de un tema ideológico, se trata de que sea una alcaldía eficiente, de calidad, y eso implica acuerdo con todos los concejales. Andrés Mideros, ¿Yunda puede hacer una alianza con Luisa Maldonado y los 9 concejales de Quito? ¿Cree usted que eso puede darse? Yo creo que debe darse inclusive. Yo comparto la lectura de ver con buenos ojos que el alcalde electo Yunda haya hecho este llamado a exalcaldes y a otras personalidades de la ciudad que le pueden ayudar a tener una buena gestión. Su mayor debilidad es la falta de programa. Tiene unas propuestas, pero no tiene un programa consolidado. Creo que es importante mirar el Consejo. Dentro del Consejo tiene una primera fuerza, que es la lista 5, una segunda fuerza, que son los 4 concejales de Izquierda Democrática, después viene Concertación y después viene Creo. Con el único, y con él el mismo, único que y se Yunda reelegía. mismo. Y Yunda mismo que tiene tres concejales. Creo que ahí se tiene que hacer, y vuelvo a esto, creo que la ciudad de Quito y creo que el país, con la fragmentación que se está dando, requiere unos acuerdos programáticos para dar Pero Moreno y orientación. muchos sectores del país van a decir que el correísmo se va a tomar el municipio de Quito nuevo, con Luisa Maldonado y con Yunda. Hay 2 cosas en las que hay que ser absolutamente enfáticos. No al autoritarismo, no a la impunidad. Eso no se negocia. Eso no puede entrar, pero sí hay espacio a nivel nacional y a nivel del Consejo de Quito para un acuerdo programático que nos permita dar una alternativa a la situación de caos Pero que es a los estamos en temas este que momento. dice Saudia Leboyer, a los temas de ciudad, pero no a los temas políticos. Y más bien lo que se ve es que si hay una alianza entre Yunda y Correa, va a tener Moreno cercado por el lado del municipio y por el lado de la prefectura con Paola Pavón. Entonces eso políticamente se ve grave, Andrés. Políticamente, yo insisto en esa polarización de Estamos hablando de minorías con política. fragmentación. Políticamente digo que la impunidad y que el autoritarismo no son negociables. Pero políticamente, para el servicio de la sociedad, sí hay espacios para poder generar programas progresistas en la ciudad. Hay y que en el trabajar país. entonces con esos 9 concejales. Hay que trabajar con los 9 concejales. Bien, Sí. doctor Hernán Pérez, ¿cómo mira usted desde Guayaquil el tema de Quito? La derecha se fortaleció en Quito en el año 2017 con el liderazgo de Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso se le dijo durante mucho tiempo que él tenía que hacer de Quito su bastión electoral para recuperar y mantener esa votación que a él le dio mucha fortuna en la segunda vuelta del 2017. ¿Qué pasó ahí? ¿Se descuidó Guillermo Lasso? ¿Cabe echarle la culpa solo a él o no hay que echarle la culpa a él de lo que sucedió? Bueno, no soy un asesor del señor Lasso. En todo caso, tampoco... Pero lo que sí veo, he escuchado, he seguido de cerca un poco el tema de la elección de Quito y me parece un poco antojadizo echarle la culpa a tal persona por lo que está sucediendo en una elección local, digamos, ¿no? Yo creo que ahí fallaron algunas otras cosas. Mire que en la conversación que usted acaba de tener, y yo he seguido con mucha atención, veo que pesa mucho el tema ideológico en la elección de Quito. En Guayaquil tomemos otra visión, ¿verdad?
teníamos una excelente alcaldía, servicios públicos en orden, un desarrollo urbanístico que era lo que necesario. No teníamos una alternativa mejor que la que teníamos ahora con la doctora Viteri, y la ciudad respondió favorablemente a una excelente gestión municipal que es la que hemos tenido. El tema de si era una derecha o de izquierda, como que en estas elecciones municipales, al menos desde el punto de vista de nosotros en Guayaquil, no pesó tanto o pesa muy poco realmente, porque la ciudad necesita realmente, fundamentalmente, solucionar problemas inmediatos de ciudad, urbanos. Otra es la discusión ideológica, que es legítima, no estoy diciendo que no debe existir a nivel nacional, pero no fueron estas las elecciones o el termómetro adecuado. Por eso es importante un acuerdo por Quito, con todos los sectores, sin exclusión alguna, y hay que apoyar ese acuerdo. ¿Qué papel, Saudia Levoyer, juega Guillermo Lasso en ese acuerdo que plantea Gustavo Larrea y también en lo que sucedió en las elecciones? A ver, en cuanto al tema del acuerdo, la base de la política son los acuerdos, pero yo he oído tantas veces, incluso aquí al señor Larrea, varias veces hablar en otros gobiernos del acuerdo nacional, un acuerdo para el país, y yo me pregunto ¿en dónde está? En la misma discusión que tenemos en esta mesa es lo que dice el doctor Pérez, es supremamente ideológica, donde se ve que no están cediendo posiciones. Entonces tú me dices, ¿cuál es el papel de Guillermo Lasso? Bueno, si Guillermo Lasso quiere nuevamente, o no lo estoy aconsejando, pero quiere nuevamente estar en una palestra política dentro de un debate, pues quizás también él deba ya empezar a hablar de cómo vamos a salir de esta discusión ideológica para ir viendo cómo vamos a hacer con este país. Porque la cosa está bien grave, o sea, tenemos un montón de problemas, pero la pelea sigue siendo de izquierda, derecha, centro y de egos. De muchos egos. Exacto. Bien, por responderte a ti, porque, claro, por la alusión. No, yo creo que hay que trabajar por el acuerdo, pero el acuerdo no es de una sola vía. Si las otras vías no quieren acuerdo, no hay acuerdo. La posición no es incorrecto plantear el acuerdo. Yo creo que es lo adecuado. Vamos a construir la viabilidad, vamos a ver si es viable o no, esa es otra cosa. Nos vamos a un corte comercial, regresamos en las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Andrés Mideros, ¿cuál es la lectura políticamente correcta que se deben dar a estos comicios? El país queda en una polarización y una fragmentación. Queda polarizada en dos caudillos y queda fragmentada en diferentes fuerzas. Creo que dentro de eso hay que decir con absoluta claridad que se debe construir un acuerdo sin autoritarismos, sin impunidad y sin entrega del poder político a los grupos económicos. Los resultados nos dan cuenta que fuerzas como Pachacútec, Izquierda Democracia, Tica Democracia Sí, el movimiento de la Lista 5 y múltiples movimientos locales generan un espectro para crear una gran plataforma progresista para el Ecuador. Saudia Levoyer. La polarización es un hecho en la política ecuatoriana. Tenemos que ver cómo evolucionan los hechos para justamente mirar hacia dónde vamos a ir. El país sigue en un debate entre los a favor y en contra del correísmo, lamentablemente. Y bueno, digamos que lo positivo de todo esto es que en este centro, en la parte central, está tratando de surgir movimientos o tendencias que sean un poco pluralistas y que busquen algún tipo de alternativas. Hernán Pérez Luz, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo creo que lo políticamente correcto ahora es pensar en el país. Las elecciones, hay que decirlo, fueron diferentes a las que hemos tenido acostumbrados en el Ecuador en los últimos años. El Ejecutivo no interfirió en el proceso electoral, pero eso ya quedó atrás. Podemos seguir discutiendo sobre quién ganó, quién perdió. Ahora lo que importa para nosotros, yo creo, es entrar a una reforma constitucional, a un acuerdo nacional, sobre temas importantes en las cuales deben participar todas las fuerzas políticas, pero sobre todo la ciudadanía que debe involucrarse. No solamente por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que no lo hemos podido abordar en este programa ahora, pero que llamó la atención, es una voz de alarma sobre una serie de reformas constitucionales que son necesarias para que haya una estabilidad democrática sin perder por eso, obviamente, una libertad política y una democracia efectiva. Gustavo Larrea. Creo que el futuro y lo políticamente correcto es avanzar hacia un gran acuerdo nacional. Un acuerdo por la estabilidad económica, por la producción y el empleo,
un acuerdo por la democracia, las libertades, los derechos ciudadanos y un acuerdo por la inclusión social. Después del 24 de marzo, la agenda marcada por la segunda vuelta electoral del 2017 y la consulta popular del 2018 queda superada. Hay un nuevo intercambio de fuerzas con figuras que ganan poder y otras que pierden gran parte de lo que tenían. En Guayaquil ahora gravita el centro de lo político y Quito queda hecha un rompecabezas. De aquí hasta el 2021 vienen nuevas prioridades, como el equilibrio económico, la búsqueda de espacios de estabilidad para el gobierno, ver si hay campo para una nueva reforma política y, sobre todo, un replanteamiento de la agenda anticorrupción para pasar de las denuncias y los discursos a los resultados. Hasta el próximo programa. Cerramos este programa de Políticamente Correcto. Regresamos el próximo domingo con el análisis de la coyuntura nacional. Siga con la señal de Coavisa.